que la vida es cruel, es difícil, y si se dan cuenta en los dones del Espíritu Santo, nos habla siempre del peligro, el peligro que tenemos de ser engañados. Los cristianos del principio, que algunos los consideran, y está correcto, los consideran unos héroes, porque los cristianos del principio daban su vida. Es decir, que los ubicaban, las Fuerzas Armadas de ese entonces, ubicaban a los cristianos y los presionaban para que dijeran o para que se echaran atrás, para que hicieran una apostasía, para que ya no dijeran que Cristo era el rey, sino que el rey era el emperador. Y entonces los mataban. Siempre eso me ha causado. Yo digo, yo hubiera sido tal vez un cobarde ahí, hubiera salido corriendo a las montañas o saber qué hubiera hecho, pero aquella gente se quedó ahí y daba su vida. Y como nosotros sabemos, daban su vida de una manera terrible, sanguinaria, espantosa, pero todos los que miraban, que no eran convertidos, cuando miraban la valentía, el heroísmo con que enfrentaban la muerte, ellos también se querían convertir a Cristo y de hecho se convertían. Es decir, que el diablo, que el Señor lo reprenda, no logró destruir el cristianismo atacándolos así a morir, porque la sangre que se derramaba iba trayendo nuevos cristianos, nuevos adeptos, se convertía la gente. Y entonces ese concepto es porque, digamos, he oído a varios de eso, que como diciendo que nosotros ni aguantamos nada. Y tiene razón, ¿verdad? Imagínate vivir en ese tiempo. Pero a nosotros nos tocó un tiempo más difícil, que también es heroico, porque nosotros estamos en el tiempo de oponernos al engaño, no dejar que nos engañen. Y eso de alguna manera es más difícil porque el engaño viene con regalos, con recompensas, con cosas que nos hacen bien. Literalmente nos hacen bien a la vida biológica. Pero cuando hay que desechar algo de Cristo, nos condena, nos va llevando paso a paso a la apostasía. Y por eso es cuando le preguntan a Cristo, le preguntan lo escatológico, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Le preguntan cosas. Y el Señor les dice, mirad que nadie os engañe. No les contestó de primas a primeras lo que ellos estaban preguntando. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? ¿Cuál era la señal de su venida? No les preguntó, no les contestó, sino que les dijo, mirad que nadie os engañe. Y luego nos empieza a decir, a la gracias, hermano, en una copa. Pero no es whisky, ¿verdad, hermano? No, es tecito. Es que a mí me da miedo tomar té en México porque es tequila, el té mexicano. Y entonces, hermanos, porque nosotros somos las personas del último tiempo. Y nosotros vemos que desde la salida de Adán, digamos así, te lo ponía ya, desde la salida de Adán, Dios nos agarra como nenes, como bebés, porque recuérdense que somos hechos, somos una creación que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso somos tan profundos, necesitamos psicólogos, necesitamos, bueno, en el mundo, uno necesita porque el pensamiento es tan profundo y tan poderoso que a veces no lo podemos manejar bien. El estrés, la amargura, los rechazos, todos los problemas de la vida, como nuestra mente es tan profunda, necesitamos auxilio, necesitamos una ayuda. Y esa profundidad de lo que nosotros logramos captar, la imaginación, las fantasías, todo eso que tenemos en nuestra mente, solo puede ser dirigido al bien por medio de la palabra y del Espíritu. Y de la palabra a la palabra de Dios es donde formamos digamos, la doctrina, donde formamos el cuerpo doctrinal, que no se basa tanto en lo que uno sabe, sino que en lo que uno vive. La doctrina del Señor está diseñada para que vivamos en ella. No
no solo para, digamos, exponerla y saberla, que es necesario también, ¿verdad? Pero el punto doctrinal es vivirla. Entonces, digamos, cuando empieza el Señor a tratar con el hombre, solo que por medio de mi dibujito, es que hice esa línea esta, mira, es una línea del tiempo. No, lo hice mal. Aquí está. Voy a agarrar el color verdecito, me gustó. Entonces, digamos, empieza aquí la salida del huerto. Porque adentro del huerto Adán había sido enseñado. Adán no era tonto, Adán no era atarantado, no andaba en calzoneta o en traje de hombre primitivo, sino que Adán fue enseñado por Dios que al salir del huerto había perdido la luz que emanaba de él por ser creado a la imagen de Dios. Emitíamos luz, y cuando ellos pecan, tanto Adán como Eva se dan cuenta que están desnudos y entonces que es necesario vestir. Entonces sí aprenden que había que vestirse, pero lo hacen de una manera, digamos, elegante, inteligente. De ahí me imagino que Eva, cuando se vio su cuerpo, quería ser bonita y se ponía elegante. Pero entonces fíjate, todo el primer tiempo, la primera parte de eso, Dios nos trató a la humanidad y nos enseñó todo lo que sabía Adán. O sea, todo lo que sabía Adán del huerto no se le olvidó. Cuando estaba en el huerto, todo lo que aprendió de Dios no se le olvidó, sino que salió con ese conocimiento y se le empezó a dar a sus hijos, a los que se dejaron, porque unos tendieron al mal, pero él empezó a enseñar y esa enseñanza empezó a pasar de generación en generación, aunque aquellos hombres vivían mucho tiempo. Y por eso se ha descubierto, ya se ha empezado a descubrir vestigios de que hubo una gran civilización, empezada por Adán, desde que Adán salió del huerto, digamos, hasta que vino el diluvio, hubo una gran civilización, que tuvieron un montón de conocimiento, y eso lo avala el libro de Eclesiastés, cuando dice que lo que es presente ya fue en el pasado. Y por eso dice que se hicieron varias ciudades. De una vez Caín hizo ciudades, sus hijos hicieron ciudades, empezó a haber una civilización que debe haber sido igual o mayor que la que tenemos ahorita. Y por eso es que muchos se torcieron. Y a causa de eso vino el diluvio, ¿verdad? Con problemas, digamos, extraterrestres, como que vinieron los ángeles, se formaron nuevas creaciones, los Nefilim, los gigantes, los Giborim. O sea que se volvió el planeta un gran problema, que seguramente ellos procuraron arreglar ese problema. Pero yo ponía aquí en la A, mira, que la primera parte de la enseñanza que Dios nos da, que nos agarra como nenes para ir enseñándonos cosas. La primera enseñanza es desde la salida del huerto hasta el diluvio, ¿verdad? Aquí voy a poner una gota de agua, solo que verde, ¿verdad? Pero como quien dice, ahí fue el diluvio. Entonces aquí fue la enseñanza de Adán. Y digamos, Adán sabía que venía una desgracia sobre la tierra. Lo profetizó, aunque la única profecía que recoge la escritura es: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán solo una carne. Pero otras personas han recogido, pero no quedó en la Biblia. Pero les voy a explicar por qué les cuento eso, aunque creo que ya se los he contado, que Adán, como sabía que iba a ser destruida la tierra, Dios le dijo que iba a ser destruida por agua y por fuego, 2 veces. Pero él no sabía el orden. Entonces hizo 2 grandes columnas o paredes, digamos, donde ahí escribió el conocimiento. Una pared estaba diseñada para soportar el fuego, y la otra pared para soportar el agua. Entonces, si venía el primer juicio y era de fuego, había una pared que lo iba a soportar, y si era de agua, había otra pared que lo iba a soportar.
pero sabemos que fue el diluvio de agua y destruyó todo, todo. No quedó no se miraba nada de la civilización que hubo antes, excepto Noé y los 7 que entraron al arca. Solo esos eran los que sobrevivieron. Sin embargo, vemos entonces que cuando bajó todo, bajó el agua y volvieron a hacer una civilización, o comenzaron a hacer una civilización, tenían lo que estaba escrito ahí, no comenzaron de cero, tenían lo que escribió Adán. Ahora, esto me interesó y, digamos, para enseñarlo, me basé en que uno de los historiadores judíos, Flavio Josefo, que vivió más o menos en el tiempo de Jesús, un poquito después, o sea que hace como 2000 años que vivió él, ¿no? Y fue un historiador bien sensato, bien tremendo, que hasta la fecha la mayoría de estudiosos leen a Flavio Josefo porque cuenta de cosas que habían hace 2000 años y como no estábamos ahí. Pero una de las cosas que me impactó es que él relata que viajando él por Siria, encontró, lo llevaron y conoció esa columna, esa pared, algo que había hecho Adán, donde tenía unos signos que no podía él definir. No era el hebreo que él manejaba, pero eran unos signos que estaban en la pared y que los sirios le dijeron que esa era la pared que había hecho Adán. O sea que hubo un vestigio, pero como en Siria puro balazo y bombazo, hermanos, han vivido décadas en guerra, ya no lo encuentran, ya no saben dónde está, se perdió. No sé si para salvarla o algún animal del campo la botó de un bombazo, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante, eso se los digo porque la gente vivió en ese tiempo, su doctrina era lo que Adán les contaba del huerto, que había un Dios, que Dios era trino, y la forma de alabarlo y de adorarlo era por medio del altar, como le había enseñado a Caín y Abel. Les enseñó la forma de adoración del altar. Pero el punto B, cuando vino Moisés, no, desde el diluvio hasta Moisés, aquí en el diluvio está Noé. A Noé Dios le dio 7 mandamientos. Mira, le estaba haciendo descuentos Dios, ¿eh? Solo 7 mandamientos le dio. Y entonces empezó la vida aquí de Noé hasta Moisés con esos 7 mandamientos. Eso fue lo que Dios le requirió a los que creyeron en él en aquel entonces, que son mandamientos muy similares a los que conocemos de los 10 mandamientos que le dio a Moisés. Solo que aquí pongo el sé que cuando Moisés comenzó, él comenzó a ministrar al pueblo de Israel. Y entonces les dio 613 mandamientos. Fíjate, de 7 a 613 mandamientos. Porque Dios, digamos, hizo más grande la enseñanza que le estaba dando a la humanidad. La primera parte con Adán, lo que Adán se recordaba. La segunda parte con Noé, 7 mandamientos. Cumplan esto. Y ahora con Israel, 613 mandamientos. Que les estaba enseñando el Señor a purificarse, a acercarse a Él, con ritos y con una serie de, bueno, todavía estaba el altar, ¿verdad? El altar nunca ha dejado de ser, pero cambió de dimensión porque ya no era cualquier altar, sino que era el altar de bronce, el altar de oro, tenía que tener esas medidas y mejoró, ¿verdad? Mejoró la enseñanza y aún nosotros ahora estudiamos esos muebles, perdón, no sé si está mal la palabra, pero los muebles que aparecían en el templo o en el tabernáculo de Moisés, que tienen medidas y tienen formas que nos hablaban de la venida de Cristo, que nos hablaban de quién era Cristo. Todo lo que el Señor hacía era mostrarnos a Cristo para que los humanos fuéramos entendiendo la grandeza del llamamiento que Dios tiene para nosotros. Pues no solo es un llamamiento de que nos salvemos y que estemos con los angelitos ahí volando con tus alitas, hay una arpa cantándole al Señor, que
que también sería una buena. La cosa es la vida eterna y no el infierno evitarlo, ¿va? O el lago de fuego. Pero Dios nos está llamando para una cosa mucho mayor que es, mucho más grande y más seria, ¿va? Porque esos angelitos y que están solo cantando, que somos nosotros, ¿va? Bueno, así me decía mi abuelita, esa fue mi primera doctrina, ¿va? Que uno se iba al cielo y que iba a estar como angelito y que ahí cantándole al Señor. Y me gustó la idea, estar de angelito, pero cuando leí la Biblia no es así, sino que la humanidad, como somos hechos a la imagen y semejanza del Señor, todo es un plan gigantesco, estamos hechos para algo grande. Que nosotros hayamos sido creados a la imagen y semejanza del Señor, lo hizo Dios para que pudiera contraer la iglesia humana nupcias con Él. Porque Dios no avaló nunca la mezcla de razas. Cuando hubo mezcla de razas, hizo juicio, no le gustó. Y aún nos lo enseña, ¿verdad? Que no había que mezclar en la ropa el algodón con el lino. Nos enseñó que las mezclas no. De una manera, digamos, directa en los 613 mandamientos, que no había que mezclar el asno con el caballo. O sea, dio reglas de mezclas, no. Porque no solo estaba preocupado por la mezcla, sino que queriéndonos enseñar la pureza, la purificación y que entendiéramos de alguna manera que nosotros fuimos creados a su imagen para que la iglesia pueda casarse con Cristo. Una boda literal, solo que sin pensar en lo sexual, viejito. Lo sexual es para nosotros, sino que esa boda es el principio de la boda, como les he dicho antes, de que de dos, uno. El hombre y la mujer, pero se hacen uno en el matrimonio. Entonces, ahora sería Cristo y la iglesia uno en el matrimonio. Se vuelve uno, que nosotros lleguemos a ser, mira el plan del Señor, que lleguemos a ser uno, quiere decir que vamos a compartir la naturaleza, o mejor la palabra que dice Pedro es, vamos a participar en la naturaleza divina, y como esto es a perpetuidad, es a la vida eterna, con todo lo demás que Dios tenga preparado, porque dice la Escritura que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que toda la creación que Dios hizo, cielos, está hablando del universo, lo enrolla como una cortina y lo elimina y hace nuevos. Y esos nuevos cielos, el universo y la nueva tierra, vamos a participar nosotros en el gobierno y en todo lo que ocurra en eso nuevo. O sea que es un plan majestuoso que a uno no lo alcanza a comprender en la totalidad. Pero estos 613 mandamientos quedaron hasta que vino la cruz de Cristo. Cuando Cristo vino, desde Cristo a su venida, hasta que Él regrese por la iglesia, aquí, que le podemos poner aquí es el rapto. Todo este tiempo, el Señor reduce a un mandamiento. Esto, digamos, nosotros lo podemos entender por esa operación que hacen los que nos enseñaron los rabinos, que es la gematría. La gematría, digamos, teníamos 613 mandamientos y la gematría es 6 más 1 más 3. Entonces, como no pudieron con los 613, le pasó el Señor gematría y quedaron 10, los 10 mandamientos. Ahora para nosotros agarra el 10 y le vuelve a hacer gematría. 1. ¿Y cuál es el mandamiento que tenemos? De amarnos los unos a los otros. Mira, yo insisto en esto en enseñanza porque se pueden ver otras cosas y hay millones de cosas aquí. Pero si no trabajamos en esto, si no nos conducimos a esto, porque hermanos, hay gente que cae mal. O aquí no vienen a San Diego. No, a todos lados, pero lo que pasa es de que, porque así somos los humanos. A veces caemos mal, nuestras envidias, nuestros celos, así las cosas que debemos ir votando, pero Dios nos trajo a la casa para aprender a amarnos, a respetarnos. Y si te das cuenta que en muchas, digamos, en muchas partes
no ocurre eso, sino que en lugar de eso, adulterios, mentiras, negocios malos, engaños. Pero debemos recordarnos que eso también ocurre en el mundo, ¿va? Lo que pasa es que cuando venimos a la iglesia, todavía tenemos pensamientos del mundo, la vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres, que también de alguna manera lo señalaban, nos lo señalaba el Espíritu Santo en los dones del Espíritu. La diferencia que hubo en esto, y es a lo que me quiero referir aquí con Cristo, aquí ya no fue una gota de agua, sino que fue una gota de sangre. La diferencia aquí, los que vivimos acá, es que nacimos de nuevo. Eso no había ocurrido antes, en los 4000 años hasta aquí. Desde que Adán salió del huerto hasta Cristo hay 4000 años. Se van buscando en la Biblia y aparecen 4000 años. Y de Cristo a su venida deben haber más o menos 2000 años. O no más o menos, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Pero los que perdimos la cuenta fuimos los humanos, ¿verdad? Con tantas guerras y cosas perdimos la cuenta. Entonces, desde Cristo hasta su venida, nos dan la doctrina y un mandamiento. Nos dan el cuerpo doctrinal que vamos aprendiendo cada culto que oímos, cuando predique el pastor, sí, vamos oyendo la palabra. Por eso tenemos que tener cuidado a quién oímos, porque el engaño entra también por el oír. Por el oír viene la fe, ¿va? Por el oír crece la fe, pero también si uno oye lo equivocado, también se ataranta y se confunda y llega a la apostasía. Llega uno, digamos, se destruye la fe. Tenemos que tener cuidado. Por eso, hermanos, digamos, uno escoge a su pastor. Uno no escoge a su papá. Uno los que escogen la vida son a su mujer. Bueno, no sé si ella lo escoge a uno, ¿verdad? Pero aparentemente es como que uno la escoge a ella, ¿verdad? Y también escoge uno a su pastor. De ahí la demás gente en la vida no la escoges tú. Digamos, ¿dónde trabajas? Depende de lo que haces, depende de lo que estudias. Bueno, todo lo demás no me quiero ir por ahí, solo entender que este es un punto importante y que es decisión personal. Porque, digamos, cuando David le pregunta a aquel que era su amigo, su discípulo, le dijo: ¿por qué no te viniste conmigo? Mi siervo me engañó. Y entonces se lo pasó por alto David, pero le quedó la consecuencia de su error. Me engañó, lo engañaron, me engañó mi siervo. Quiere decir que uno tiene que estar atento a ver a qué siervo le va a poner atención. Yo te aconsejo a Francisco Labraña, creo que ese es un buen pastor. Digamos, como no le quiero echar salsa a los tacos, ni él me lo pidió, pero lo que pasa es de que como yo he visto su vida, y digamos, y sé también la mía, que me recuerdo perfectamente cuando el Señor me dijo: a estos vas a oír, a estos vas a oír. Y además, como en 10 años me pidió que no viera tele, hice un ayuno de 10 años de televisión. Ni fútbol, ni qué selección, nada, tele, negativo, cambio y fuera. Porque me tenía que poner al día, eso fue como yo lo entendí, al día en el conocimiento de la Escritura, porque me iba a dar el privilegio de sentarme delante de ustedes. Y que no fuera a decir yo atarantamientos, o que yo creo, siento, vamos a ver para dónde va el aire, que saquen un anemómetro, sino que estuviéramos en esto. Y entonces, como digamos, esos no tengo testimonio, pero el mío va de que yo sé cuando el Señor me dijo: no vas a hacer esto. Y como me lo dijo de una manera que me convenció de hacerlo. Y luego vino gente que se puso a aprender conmigo como su pastor. Y entonces por eso sé que la doctrina es la correcta. Y luego viene, digamos, solo que ahí ya no vamos a estar nosotros, ¿va? Después del rapto y la tribulación viene el milenio.
pero ahí ya no vamos a estar nosotros. El milenio va a ser un tiempo también de doctrina, porque ahí van a dar la doctrina a los hebreos. Los judíos van a ser los maestros de toda la humanidad, pero no va a haber diablo. Esa es una buena ganancia, porque sin diablo no hay quien le esté diciendo cosas a uno a la mente ni trayéndole tentación. Y sin embargo muchos van a caer ahí. Entonces, hermanos, digamos, ¿a qué nos trae el Señor? A la doctrina. A mí me gustó esta gráfica de la inteligencia artificial, aunque a veces no es tan inteligente como uno cree, hermano. No hay que dejar de confiar en lo que está aquí, ¿verdad? Porque ese le hizo Dios. Y la inteligencia artificial, pues la hizo el hombre. Entonces puede tener. Pero yo miraba ahí como, digamos, menciona cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, aquí lo pone como el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón. Pero yo lo quisiera poner, digamos, con respecto a nuestro entendimiento. Porque, digamos, nosotros tenemos una mente espiritual. Te puse ahí donde lo leí, porque a veces alguien me ha dicho que nunca lo ha visto ni leído. Entonces, en Efesios 4:23 hablan de una mente espiritual, la cual no la tenemos activada. La mente espiritual es la mente del espíritu. Y entonces ahí tenemos una información y recuerdos grandes que no se han perdido, pero son los recuerdos que tenemos desde que nos crearon. Porque, digamos, nosotros no somos un cuerpo con espíritu, sino que somos un espíritu. Lo primero que fuimos fue espíritu. La primera vez que Dios nos creó fue como espíritus. Y luego decidió mandarnos a la tierra. Mira qué linda la tierra que hizo. El Señor creó la tierra y nos mandó. Y entonces cuando nacemos, cuando nuestro papá se robó a nuestra mamá y nacimos nosotros, entonces nace el cuerpecito, nos da Dios en el nacimiento, el cuerpo y el alma. Y ahí dice Eclesiastés 11:5 que ahí entra el espíritu a los huesos de la mujer encinta. O sea que cuando está el bebé en la pancita, ahí entra el espíritu y entonces ya se forma el ser trino, que es a la imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿va? Trino, espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces cuando el espíritu entra, ya vivió, ya vivimos. Yo digo que me quedo chiquito de milenios. Ya vivimos un montón de tiempo. Yo he detectado a los humanos en la Biblia desde antes que Dios creara los cielos y la tierra, pero como espíritus. Entonces todas esas vivencias, hasta tenemos otro nombre como espíritu. Ese nombre es el de la tierra, el que le puso, digamos, la mamá le puso a uno. Nemesio, que está famoso ahora. ¿Ah? Ese nombre lo pone la mamá o el papá. Pero nosotros estamos antes, entonces tenemos una mente y luego la mente, cuando nacemos en la tierra, el alma empieza a grabar. Viene ya el diseño que Dios nos dio en la mente del alma, digamos. La mente es alma, la mente espiritual es espíritu. Y tenemos para el cuerpo el cerebro. Entonces, la mente espiritual tiene una amnesia. No nos recordamos de nada, sino que lo que nos va recordando es cuando leemos la Biblia. Nos va recordando e informando esa clase de vida que tuvimos antes de nacer, que se quedó como una amnesia. Todo lo preexistencial quedó como una amnesia, pero toda nuestra vida depende ahorita, en estos momentos depende de lo que hicimos allá. Porque digamos, dice Apocalipsis que desde antes de la fundación del mundo, unos no quisieron inscribirse en el libro del Cordero. ¿Vos te acordás cuando te inscribiste en el libro del Cordero? No, ni yo. Y hubo unos que nos inscribimos, y entonces dice la Biblia que los que nos inscribimos nos muestran a Cristo en la tierra. Y los que no son los que van a adorar a la bestia.
O sea que tiene consecuencias lo que pasó allá. Lo que pasó antes van a tener consecuencias aquí. Pero como veniste hoy, vos no sos para adorar a ninguna bestia, ¿verdad? Nosotros no somos tan bestias como para adorar a una bestia, ¿verdad? Sino que algo funciona en nuestro entendimiento que nos lleva a adorar a Dios, al Creador, sin verlo, pero viendo su obra y la fe, y se juntan varias situaciones, y entonces le damos nuestra canción, levantamos las manos, levantamos el corazón. Pero esto es porque antes pasaron cosas antes. Por eso me hace pensar, digamos, la escritura, que de esa amnesia que tenemos. Ahora, del alma, dice Hebreos 8:10. Mira, el alma la dio el Señor. Es el pensamiento aquí, aquí la mente en el alma. De rojo puse. Mira lo que dijo Dios. Porque ese es el pacto que yo haré. Aquí le está hablando a los hebreos que iba a venir otro pacto, que los hebreos no lo quieren recibir, ellos quieren seguir en el pacto antiguo. Pero Dios nos profetizó y dijo: este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y ese nos ubica entonces a partir de Cristo. Empieza este nuevo pacto donde dice: pondré mis leyes en la mente. Ese es el alma. Pondré las leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. El corazón también tipifica el intelecto en la escritura. Y mira, ¿para qué? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira qué lindo. Y dice más, dice que llegaremos a ser sus hijos. Y luego dice, y llegaremos a ser la esposa. Aunque no todos, pero está abierto para el que quiera. Y eso debemos ser nosotros. Entonces esto ya estaba profetizado. Por eso es que el apóstol Pablo dice en sus epístolas que nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Que no somos el Israel nacional, porque ellos van a seguir con el antiguo pacto. Y deben de seguir así porque les toca pasar la tribulación y el milenio. Ese es un pueblo que no va a ser destruido. Ya ves que los que lo atacan no lo logran, porque ellos tienen una participación efectiva en el milenio y también en la tribulación. Entonces ellos no van a ser destruidos. Atacados sí, pero destruidos no. Pero ahora nosotros somos el Israel espiritual, porque también tenemos los libros del Antiguo Testamento que ellos tienen, pero los vivimos de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a un nivel espiritual, ya no al nivel literal, porque ellos lo vivieron a nivel de cerebro. ¿Verdad? Ellos lo vivían así. Ahora hay que hacer esto. ¿Qué día de la semana es ese? Ok, nos toca. Hoy empieza el sábado. Y así se los dejó el Señor, como, mira, como diciendo, se los voy a enseñar a los hebreos, a los judíos nacionales, se los voy a enseñar como plasticina y rompecabecitas, ¿va? Para que empiecen ellos con plasticina, hagan esto, hagan lo otro. O sea que nos empezó a enseñar como bebés. Pero ahora viene Cristo, ¿va? Y Él hace ese pacto, que pone sus leyes, pone su palabra en el corazón, que es la mente, ¿va? El corazón y la mente. Y entonces podemos funcionar de una manera superior a aquellos que solo en la mente tenían no matarás, no robarás. No matarás y mataban, no robarás y robaban, ¿verdad? No tengáis otros dioses, y ahí andaban celebrando la Navidad. No, eso no es solo para darte un tirito a ti, ¿verdad? Pero la Biblia dice que se fueron tras otros dioses, tras Baal, tras Quemos, los dioses que habían en el lugar donde vivían. Mira ese punto, porque nosotros somos ahora el Israel espiritual, ¿verdad? Los dioses en el lugar donde vivimos procuran engañarnos para que nos vayamos con ellos. Reprendo al diablo. Ahora mira el tercer punto, porque esa es la introducción, ¿va? Ya miro como que.
Hasta me apagaron el... Bueno, fíjate. Y en el cerebro lo que tenemos es la vana manera de vivir que nuestros padres nos enseñaron. Yo pongo ahí, esa la obtuvimos en la casa. Nuestros papás nos enseñaron ahí, en la escuela. Y después cuando salimos a vivir con la sociedad, con nuestros amigotes o con tus amigotas, hijita, que nos enseñaron cosas equivocadas. Por ejemplo, digamos, a los hombres nos enseñaron que nosotros debíamos procurar tener relaciones sexuales con todas las mujeres, que no se nos fuera ni una. Y digamos, las generaciones atrás, sin Cristo, así vivieron. No pudieron establecer un hogar, no pudieron lograr, digamos, que una mujer los amara, no lograron, digamos, fundamentar su vida con sus hijos, con su trabajo, porque siempre andaban del tingo al tango. Puros marineros, ¿va? En cada puerto tenían una mujer. Y también le enseñaron a la mujer que era un objeto sexual y que se dejara, que ella estaba para agradar a los hombres. Y por eso es que, digamos, creció la prostitución, creció todo eso feo del sexo ilícito, creció porque ambos fuimos enseñados la vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. ¿Verdad? Que en la guerra y en el amor todo se vale. No, nos enseñaron cosas. Y entonces ahora viene, porque la promesa del Señor era que ese nuevo pacto era que Él iba a escribir. Él por medio del Espíritu y el Espíritu por medio de los ministros del Espíritu, con su punzón, con la pluma del escriba, iba a escribir en nosotros para que aprendiéramos a actuar, aprendiéramos a vivir. Y eso nos lleva al sistema mundial del anticristo. O sea que vivir como nos enseñaron nuestros padres. Y hermano, eso es una alerta porque también nosotros lo hacemos. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero digamos, hay cristianos que viven 2 vidas, 3 vidas, que lo están haciendo mal, ¿verdad? Se están engañando a sí mismos y cuando llegue el momento de dar cuentas, como dicen en Guatemala, va a ser un trancazo. Pero la palabra trancazo sí me parece que es doctrinal porque viene de tranquilo y trancazo. Parece que vienen de la misma raíz. Y cabal que cuando uno le da un trancazo lo tranquiliza, ¿verdad? Entonces, fíjate, como venían algunos antiguos con el conocimiento que desde Adán salió. El conocimiento que desde Adán salió y fuimos agarrando los humanos y mezclándolo y eliminando un montón de cosas. Pero cuando Pablo escribe el Nuevo Testamento, bueno, porque escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, digamos, si las epístolas faltaran en el Nuevo Testamento, perdemos la mitad. Y esto es bueno recordártelo porque a muchos les cae mal Pablo, ¿eh? El apóstol Pablo les cae mal porque primero se opone al divorcio, se opone al sexo ilícito, pero no se opone porque él sea buena gente, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que el Espíritu lo dirige. Y cuando escribe esas 14 epístolas, aunque los estudiosos dicen que son 13, pero lo que pasa es que no vienen a nuestro discipulado y por eso no entienden por qué son 14, pero de las 14 epístolas que él escribe, está contenida la doctrina, gran parte de la doctrina. Pero entonces fíjate, cuando él escribe esas 14 epístolas, también encuentra escritores griegos que decían la verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:33. ¿Ya has leído ese verso? No, hermano, yo solo hasta 1 Corintios 14 he llegado. Para terminarlo, pues. Ahí aparece un escritor griego, pero no dice el nombre del escritor, pero es Tais. Tais se llamaba, de Menando. Tais escribió la obra Menando, o Menando escribió la obra Tais. Bueno, una de las dos. Y en ese verso dice, las malas compañías
corrompen las buenas costumbres. Pero eso lo dijo Menando o Fernando, no, Menando. Menando hizo un libro que se llamaba Tais y ahí él ponía, y fíjate, Pablo lo leyó. Pablo leyó el libro de Tais y toma y dice, esto es verdad. Esa es una verdad que han tenido los humanos desde tiempos inmemoriales y que se ha grabado en la conciencia de la humanidad, y ahora este Menando la escribe. O sea que avala Pablo algo que lo decían escritores griegos. ¿Te das cuenta de la importancia? ¿Va? Es como que agarráramos un escritor ahorita de ese tiempo y dijéramos que entre en la Biblia. Eso no se podía hacer si no era por medio de la pluma de Pablo y el Señor. Pero no solo ahí, sino que en Hechos 17:20 aparece otra obra que se llama Crética. Ese logré tener una parte de cómo que decían Crética, pero me dio perecitis aguda leer porque un lenguaje que tenía que ir despacito entendiendo qué decían. Pero los otros que ya saben griego y que la leyeron por mí, dicen que ahí dice este verso. Ahí dice lo mismo que este verso. En ti vivimos. Fíjate el concepto que ya, ¿de dónde lo sacó ¿cómo se llama? Epiménides. En ti vivimos, nos movemos y somos. Hasta un coro cantamos nosotros de ese. No te sabes ese coro. Porque en él vivimos, nos movemos. No, pero ese es del siglo XX, ya ustedes ya no lo cantaron. Entonces, date cuenta que el conocimiento que Dios le ha dado a la humanidad desde que Adán salió del huerto, hemos perdido un montón, gran parte se ha perdido, pero quedan vestigios que Dios permite, el Espíritu Santo permite que Pablo los agarre y los ponga en la Biblia como que son autorizados de parte de él. Y hay otro en el verso 28 de Hechos 17, que ese libro es Fenómenos y el escritor es Arato, como karate. Y dice en ese verso, si lo querés leer completo y despacito, dice, ciertamente somos linaje suyo, somos linaje de Dios. ¿De dónde estos ingratos pecadores inconversos, griegos, iban a saber eso? ¿De dónde? Primero que no creían en Dios, sino en los dioses del Olimpo. Los había engañado el diablo, tenían su evangelio todo trastocado, donde Hércules, el más fuerte y el héroe, era Jesús. Tenían una idea distorsionada diabólicamente, pero mira, sí, esto sí lo avala el Señor. Ciertamente somos linaje suyo. Pero en Tito 1:2, otra vez Epiménides se echa otra obra. Ese es el que sale 2 veces. Epiménides aparece en Hechos 17 y en Tito 1:12. Solo que aquí en esta parte de la obra crética dice, todos los cretenses son malas bestias. Les dice bestias. Y él me parece que era griego también, Epiménides era griego. O sea que se dijo bestia a sí mismo también, ¿verdad? Porque digamos eran personas con malas costumbres, infieles, traidores, aprovechados. Era gente en que no se podía confiar. Y entonces él deja por escrito que los de la isla de Creta, que es parte de Grecia, eran malas bestias. Pero esto lo que te quiero enseñar es que Dios dio un conocimiento a todos. Ahí se fue, así como te dije, el primero fue Adán, y luego vino Noé con sus 7 mandamientos. Dios se los dio y él los enseñó. Luego vino Moisés con 613 mandamientos que se convirtieron en 10. Y luego viene Cristo. Qué lindo nos trata el Señor. Solo un mandamiento. Mira, yo lo veo eso como cuando uno, digamos, va a la primaria, la secundaria y la universidad. En la primaria no te dejan utilizar
ningún aparato, sino solo desarrolla en tu mente, ¿va? Pensar, entender, desarrolla. Ya en la secundaria ya te dejan usar un poco una calculadora, algo así, ¿verdad? Para que, pues ya sabe el profesor que ya tenés un conocimiento y que te quieren enseñar rapidez, ¿va? Que lo hagas rápido y que entendas más cosas, ¿va? Ya. Pero en cambio en la universidad, bueno, hay partes en la universidad en la cual te dan el examen y el profesor se va. ¿Ah? Y el profe no nos va a vigilar. Y eh, no hay cámaras, sino que lo que pasa es que te dice, no, con libro abierto. Yo la primera vez que me examinaron con libro abierto dije, ya la hice. ¿Y qué si ya me poncharon también de todos modos? Porque ¿de qué te sirve tener el libro? Ah, si no lo has leído. No te vas a poner a leer en el examen el libro. ¿Va? Ahora, digamos, ahora ya con la computadora ya se podría hacer otra cosa. Y buscame esa paz, esa parte. ¿Va? Pero en ese tiempo no. Entonces, como que Dios nos está llevando aquí y nos dice, mira, ya no te voy a poner tantas leyes. ¿Para qué? Si de todos modos te las pasas. Sos como Moisés que se pasó el mar rojo. Y ahora los pastores, los semáforos en rojo. Te ponen una ley y ves cómo la saltas. Así somos los humanos. Entonces Dios nos está llevando a un conocimiento, hermanos. Por eso es que, digamos, yo me quedo asombrado y digo, Señor, gracias. Gracias que vino esta gente. Te bendigo, Señor, porque, digamos, quiere decir que el Espíritu Santo nos impulsa a entender esto y aprovechar los que estamos haciendo el examen con libro abierto, que solo es un mandamiento. Por eso, hijita, si estás enojado con tu esposa, o viceversa, o visconversa, como dijo aquel hermano que no había oído bien la palabra, ¿verdad? O viceversa, ya perdonala, hombre, hermano, perdonala, hijita, que regrese al lecho, hombre. No lo tengas durmiendo en el sofá. Bueno, depende de la falta, ¿va? O con el perro, en la casa del perro. Porque solo es un mandamiento. Hermano, si fallamos con solo uno, si ya digo que qué camorra nos van a dar cuando lleguemos al cielo. Porque por doctrina no se salva uno. Porque la salvación es por fe. Pero la falta de doctrina o la doctrina equivocada puede perdernos. Por eso es que es el engaño, es la forma como el adversario toma en el final de los tiempos engañarnos. Engañarnos en cuanto a la fidelidad a la iglesia, engañarnos en cuanto a la fidelidad de nuestros pastores, engañarnos en cuanto a la fidelidad de nuestra esposa. Hermano, sé seguro de vos mismo, hombre, mira el pegue que tenés. Tu esposa no te va a fallar. Siempre y cuando que en el teléfono vos sepas dónde está, ¿verdad? Para que eliminar cualquier duda posible, ¿verdad? Pero, aunque imagínate esos hermanos que se basan en eso, o personas, no hermanos, se basan en que, yo sé dónde está mi esposa. Deja el teléfono en su casa y va a hacer sus averías. No te digo que para brutos aquí en el Latin People nadie levantó la mano. Entonces, hermano, uno tiene que estar seguro de sí mismo y de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y si no, de todos modos, eso se va a saber, porque el pecado sexual tiene la característica de que no se quede en oculto. De alguna manera sale. Así que no, eliminemos eso. Entonces, mira, miremos entonces en la Biblia así al balazo, porque me quedan 2 minutos. La estructura de la doctrina. La doctrina, digamos, uno la va aprendiendo culto tras culto tras culto, pero es algo inteligente, es un diseño inteligente, es algo que Dios fabricó. Es como un cuerpo de conocimiento, un cuerpo, un libro de conocimiento, en el cual se va escribiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que alcancemos una estatura de comportamiento. Sí, también de conocimiento, pero el conocimiento tiene que ir al comportamiento.
Digamos, el conocimiento se recibe, ahí como te puse en la gráfica, ¿va? En el cerebro, ¿va? En el oír va al cerebro, pasa a la mente que es el alma, y de ahí debe bajar a las patriarcas, a los pies. Como dijo un hermano que me gustó, tiene que bajar a las patrullas. Ahí sí me dejó, como así. ¿Le tenés miedo al ICE o qué? ¿Que andas pensando en patrullas? No, las patas, me dijo el mes meter. Ok. Metiste las cuatro, ¿va? Solo los animales tienen cuatro. Pero fíjate, los pies, el conocimiento tiene que bajar a los pies para que ya que estamos en Cristo, que es el camino, tengamos la verdad, que es la doctrina, y podamos caminar en el camino para alcanzar la meta que es la vida eterna. Entonces, fíjate, mirad la estructura. Pero gracias a Dios que aunque erais es pasado, esclavos del pecado, fuimos, pero ya no somos. Aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón, de entendimiento, a aquella forma de doctrina, a una forma de doctrina. Porque si te das cuenta, cada iglesia o cada misión dice, nosotros tenemos la doctrina. Y algunos hermanitos, digamos, a mí me han dicho, hermano, como la doctrina que nosotros tenemos es igual a la suya. Y yo pues no les alego, pero por dentro digo, no, hermano, perdona mi orgullo espiritual, ¿verdad? Pero no. Pero no es por creído, no. O tal vez sí, ahí no me estoy dando cuenta, ¿verdad? Pero es como que estamos cuidando un tesoro. Porque esta doctrina, mira, nos hicimos obedientes. Por alguna razón. Ay, hermano, qué casualidad que venís a Estados Unidos y te encontraste en Benecer, ¿verdad? Aquí vos deberías de ser gringo, estar ahí, hallelujah, glory, ¿ah? Pero no. Y también date cuenta que Dios trajo pastores, todo lo hizo Dios, lo preparó porque nos debemos hacer obedientes, de entendimiento, utilizando nuestro corazón, utilizando la capacidad mental que tenemos, porque el Evangelio, la Biblia, no es algo inventado, sino que ahí tiene la base sólida para que uno crea y sepa que lo que dice ahí es la verdad. Entonces, nos hicimos obedientes a aquella forma de doctrina. Hay una forma de doctrina. Aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Mira, yo me imagino que Dios te tenía así en la mano. Mira, te trajo aquí a Benecer y te entregó aquí. Porque también se nota que no te querés ir. Y eso que el adversario procura, que uno se cambie de donde Dios lo puso. Nosotros debemos de saber que donde estamos es porque Dios nos entregó allí. Nos entregó. Bueno, hay otras entregas, pero esta es la que me parece más impresionante. ¿Por qué nos entregó aquí? Porque quería Dios esta forma de doctrina. Date cuenta que hay doctrinas que no consideran a la iglesia casándose con Cristo. Hay doctrinas que no consideran el rapto ni la venida de Cristo. O sea, hay doctrinas y doctrinas, pero tú y yo fuimos llamados, entregados a una forma de doctrina. Y esa forma esa forma de doctrina está estructurada en la Biblia y Dios nos ha regalado el privilegio de verla, de lograr verla. Desde los padres que estuvieron antes con nosotros, empezaron a ver esa forma de doctrina y se ha venido desarrollando. Digamos, de lo que yo he conocido, el apóstol Sergio Enríquez es la segunda generación de este tipo apostólico. Digamos, una forma apostólica que tiene una forma de doctrina basada en la escritura que lo hace hermosa, la hace bella, y que él también fue entregada y después nosotros
por el Espíritu lo recibimos y también fuimos entregados. Entonces, hermano, no te dejes engañar, ¿va? Di que aquel hermano no me saludó, aquel le hizo caras, aquel mira mucho a mi mujer. ¿Ah? ¿Y qué quieres que haga si tu mujer es bella? ¿Y dónde ponen los ojos uno? Vos lo que debes de hacer es lucir tu coronota, ¿vale? Con la sonrisa. ¿Mm? Yo Tarzan, she Jane. ¿Ah? Y si aparece un hijo por ahí, ese no es Chita, sino ese es el hijo de Tarzán, que es Boy, creo que, bueno, en mi tiempo se llamaba Boy. O sea que, hijito, tenemos que, pues, es que ¿sabes por qué? Me acabo de enterar hace unos días, ¿verdad? De un cuate que quiere que su mujer sea fea para que no se la miren. Y digo, no, vos te vas contra la corriente. No, que ya no quiero que se pinte, ya no quiero que se arregle, que ande en chancletas, ¿no? Ya no le da ni para la rasuradora, para que se rasure la axila. La pobre aquí cuando levanta la mano, la gran musaraña le sale una bola de... Digo, no, vos, hombre, no te pases, hombre. Estructurando la doctrina. No solo en los hombres, en las mujeres. Haciéndonos hijos de Dios por lo que vivimos. Lo que conocemos, pero lo vivimos. ¿Qué es lo que nos hace sabios? La sabiduría no viene porque voy a resolver algún problema de la NASA, sino que la sabiduría es porque le obedecemos al mero jefe, entendiendo que Dios, su grandeza, ¿quién nos va a dar un mejor consejo? ¿Quién nos va a dar una mejor forma de vivir? Sino Él, nadie. Entonces, entendiendo eso, agarramos la doctrina y empezamos a crecer en ella. Como un arbolito puse ahí, varios. Ahora mirad de dónde viene. Esta doctrina, digamos que está en el Nuevo Testamento, que es, digamos, extraída, como que fluye del Antiguo Testamento. Pero dice Romanos 16:25, siempre Pablo, ¿va? Es que Pablo le ganó a todos. Imagínate, Pedro escribió 2 epístolas, Pablo 14, Juan escribió 3 epístolas y cortitas, pero escribió Apocalipsis. Pero Pablo 14 epístolas, a todos les ganó. Y por eso también aquellos que no quieren a Pablo en el Nuevo Testamento es porque son judaizantes, porque quieren hacernos judíos o porque están atarantados. Y aquel que es poderoso para afirmaros, ¿quién es ese? Dios. Conforme a mi evangelio. Mira, Pablo es abusivito, ¿va? Lindo ese apóstol, ¿va? Conforme a mi evangelio. Es tuyo. No, a mí me lo dieron, decía él, pero me impacta eso, que él diga que es de él, ¿va? Porque evangelio aparece el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio, varios evangelios con nombre, ¿va? Pero son buenas nuevas, evangelios buenas nuevas. Pero aquí dice Pablo, es el mío, porque ese me lo revelaron a mí. A mí se me apareció Jesús y me llevó 3 meses, 2 años estuve recibiendo su enseñanza. Y luego bajé a los apóstoles para que vieran lo que había aprendido, a ver si distorsionaba. Y no, todo lo que yo decía estaba ya sabido por los apóstoles, los otros. Entonces, conforme a mi evangelio, aquel que es poderoso para afirmaros, ¿cómo? Conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Por eso le puse un 1 y un 2, porque los voy contando, ¿va? La doctrina está, digamos, tiene varios capítulos. Capítulo número 1, mi evangelio, dice Pablo. Capítulo número 2, la predicación de Jesucristo. Eso quiere decir todo el conocimiento que recogen los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de lo que Jesús dijo. Es la predicación del evangelio. Perdón, a la predicación de Jesucristo. Ahora, estas 2 predicaciones dice, según la revelación del misterio, vienen de un misterio que nadie sabía, que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin.
Imagínate el diablo y los malos queriendo saber el misterio y Dios no los dejaba. Pero no 2000 años, 4000 años, siglos sin fin, eternidad, una eternidad. No lo permitió el Señor, sino que esa revelación se mantuvo en secreto, para ti, para mí, para nosotros. Pero que ahora, eso como estuvo en secreto, ¿va? Pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas. Esa es la tercera, porque ya habíamos visto mi evangelio, dijo Pablo, la predicación de Jesucristo, y ahora vienen también los profetas. Agarramos el antiguo pacto. También, no solo el nuevo, la doctrina es toda la Biblia. Punto número 3, por las escrituras de los profetas. Conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. Fue un misterio, pero ahora Dios lo revela y se da a conocer a todas las naciones, para que todo el mundo sepa cómo es la cosa, para guiarlas a la obediencia de la fe. Y ese trabajito que nos dieron, ese es el diseño doctrinal. Todo ese conocimiento no es para que te lo quedes tú o yo, sino que hay que darlo a toda la gente. Todo el que se te ponga enfrente, que no se vaya sin saber que Jesús es Dios. Y también los días de culto aquí en la iglesia, y que se venga a decirle. Y si no se viene, anda a traerlo. O echarle un galón de gasolina. Pero encima, por Aragán, de que no querer venir él solito. Porque hermanos, nosotros debemos de venir a la iglesia por nuestro propio esfuerzo. Digamos, un hermano me decía, hermano, es que fíjese que yo no voy porque no tengo carro. Y le digo, ¿no tenés carro en Estados Unidos? Y aquí los tiran. No tenés carro en Estados Unidos. Quiere decir que o no has trabajado bien, o no has sido responsable con tu trabajo, o bien te está probando Dios para que vengas en bus o en patines, para que vengas de otra manera, para que cuando Él te dé, estés siempre agradecido. Ni modo que, Señor, si no tengo carro, no voy al culto. Ay, te da carro. Ay, pero Señor, yo lo quería con aire acondicionado. Te da uno con aire acondicionado. Señor, pero yo quería un BM doble pie. Así que ya no querés nada. En lo poco me fuiste fiel. No se empieza de lo mucho. En lo poco me fuiste fiel. Así como te encontró Dios y como estás ahorita, así es en lo poco. Porque Dios quiere ponernos en lo mucho. Pero antes hay que saber hacerlo en lo poco. Entonces aquí te pongo, mira, el evangelio de Pablo, predicación de Cristo, los profetas, y me fui, y los profetas. Recordate que la mayoría de escritores son profetas. Son profetas que profetizaron y Dios les ordenó que escribieran la profecía. Los profetas del Nuevo Testamento no escriben la profecía ni dan cosas nuevas, sino que interpretan la profecía que ya está escrita. Bueno, pero ya me estoy yendo de otra forma, ya me pasé 8 minutos. Por eso te dije que Moisés se pasó el Mar Rojo. Ahora mira, la doctrina tiene una coherencia. ¿Has oído esa palabra? Esa palabra como que es profundita, no la dicen todos. Coherencia. La coherencia quiere decir que tiene sentido. La doctrina no es sin sentido, tiene un sentido, digamos, una lógica, pero no humana, sino una lógica espiritual que uno empieza a entender cuando oye cómo Dios piensa. Digamos, por ejemplo, se enferma un hermano en la iglesia y todos dicen que saber qué pecado hizo. Se queda un hermano sin trabajo y dice, de plano porque vendía marihuana o sea, se enferma alguien, de plano que está en adulterio, porque nuestra mente humana tiene un razonamiento equivocado de acuerdo a la vana manera de vivir que heredamos. En cambio, digamos, viene Dios
y habla de la enfermedad de Job y no dice que era por pecado, lo estaba probando. ¿Mm? Mira la forma de pensar de Dios. Dios mira a alguien que pecó, a alguien que está arruinado, que hizo algo horrible. ¿Y qué hace? Le dice, 7 veces cae el justo y de todas ellas ha de levantarse. En cambio uno llega y le quiere una patada donde más duele para que no se levante la persona. Entonces en lo que vamos entendiendo eso, que Dios es bueno, Dios es perdonador, que vamos entendiendo cómo es, va cambiando también nuestra forma de entender la doctrina y nos empezamos a dar cuenta que es coherente, no con lo humano, sino con lo divino. Tiene sentido común. Por eso dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, que son las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme, y aquí ya nos dan una clave, mira, la doctrina tiene una forma, ese conforme no es de conformarse, sino que tiene una forma, la forma de la piedad. El misterio de la piedad está en 1 Timoteo 3:16. Ahí está explicado en 6 pasos, porque es un misterio. El misterio de la piedad es la encarnación del verbo. Es una doctrina pesadita, toda la doctrina tiene esa forma, es profunda. Se basa en la verdad que es nuestra, se basa en la verdad que el verbo dejó el cielo y vino a la tierra como Jesucristo. Y eso nos hace entender primero que Jesucristo es Dios y que todo lo que hizo fue perfecto porque Él es Dios. Y entonces, y que sí, amén, todas sus promesas, porque Él es Dios. No estamos confiando en alguien inteligente o bueno que lo hizo, sino la doctrina de la piedad se basa. El punto número 1 es en eso, en que el verbo encarnó. Y luego hay otros puntos, ¿verdad? Que fue oído por todo el mundo, fue otros puntos, y esos 6 puntos que menciona la doctrina de la piedad tiene la forma, toda doctrina se basa en eso, en uno de esos 6 puntos. Y los que no se conforman a las sanas palabras, que son las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nadie entiende. Bueno, aquí te iba a poner otras cosas, pero mejor me quiero pasar aquí, mira la forma y la doctrina. Yo le di una forma de cruz, mira. Mi evangelio, las sanas palabras, la predicación de Jesucristo, el misterio revelado en la piedad y todo el Antiguo Testamento. Date cuenta que tiene una forma de cruz y también de espada, como te la puse ahí. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, que nos dan una espada y que es una cruz. Que depende cómo se usa. La cruz para salvación y la espada para la doctrina. Por eso es que cuando Jesús aparece en Apocalipsis, tiene la espada en la boca. ¿Verdad? Porque es la palabra, la doctrina que sale de la boca de Jesús. Y nosotros debemos llegar también a eso, a que lo que hablemos. Ay, Dios mío, ¿por qué ya no me quiero ir tan lindos ustedes como me oyen? Entonces, la última. Mira, la Biblia nos da un detector de doctrina. Es decir, que nos enseña cómo detectar a los que quieren la doctrina y a los que tienen la doctrina. Ese detector lo encontré en Juan 7:16. Lo dijo Jesús. Jesús entonces dice, le respondió y les dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió, el Padre. La enseñanza viene del Padre al Verbo, que es Jesucristo,
Y Jesucristo nos la traslada en la Biblia. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Ahora mira la detección. Si alguien quiere hacer su voluntad, eso no es la voluntad de uno, sino si alguien quiere hacer la voluntad del que lo envió, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. O sea que hay un sentir en los que Dios nos escogió, nos llamó, desde antes, como te decía al principio. Hay una situación que el que quiere hacer la voluntad de Dios entiende que la enseñanza de Jesús es del Padre, es de Dios. ¿Te das cuenta? Es un detector. El que no quiere hacer la voluntad duda de la doctrina, quiere otras cosas. Te das cuenta que muchos enseñan en su doctrina otros libros. Qué lindo siento yo. Nuestra doctrina se distingue porque ¿para qué queremos otros si tenemos 66 libros ahí? ¿Para qué querés otro? Ni tiempo da de leer. Pero digamos, yo ya no regaño tanto a los que lo hacen, ¿verdad? Pero por si me oyen, ¿verdad? Porque los 66 libros son los que nos van a dejar, digamos, el bagaje doctrinal para que nosotros podamos caminar en Cristo, porque el camino es estrecho, la senda es estrecha. Cuando uno ve que venga un camino muy amplio es porque ya el diablo lo engañó, anda en otra cosa, ya puede hacer esto, sí, un tirito al aire, una canita al aire, me echo una cerveza, sí, pero de esas que no tienen alcohol, sí, pero en 2 años vas a estar tomando de la alemana, la que te ponga, porque el diablo así se mete poco a poco. ¿Ah? Así como también a uno, ¿a que hermano Luis, por favor no coma dulce porque usted está diabético pero a morir? Y de repente un chocolatío, el último, Señor. Hermano, usted está muy gordo, haga ejercicio. El lunes comienzo, Señor. El lunes, pero del principio de la tribulación, tal vez va. Entonces, mira, el querer hacer la voluntad de Dios es es la herramienta que nos ayuda a detectar. Ya sabemos que la enseñanza de Cristo es de Dios, pero ahora van a venir falsos ungidos, falsos profetas, falsos, un montón de falsos, a querer darte otra doctrina. Y entonces tú tenés tu detector. Si querés hacer la voluntad, por favor, querés hacer, hermano. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá. Y por eso es que la conversión es importante, como la vemos en la Biblia, porque uno nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo quiere la leche espiritual. Cuando uno nace de nuevo, quiere que le pongan el teclado rápido para saber que ya se pasó un montón de tiempo. Y dice en el verso 18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, date cuenta que es una serie de enviados, porque dice la Biblia, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? No solo es de que uno diga, yo quiero ser pastor y me pongo, no, tiene que ser uno enviado. Pero el que busca la gloria del que le envió. Entonces, digamos, nosotros sabemos que hemos sido enviados por Cristo, Dios, Cristo, y después vienen los apóstoles que han venido y hemos sido llamados, y ahora como pastores y ahora como ovejas. Es un llamamiento lo importante aquí. El que busca la gloria del que lo envió o el que busca su propia gloria. El que busca la gloria del que le envió dice, este es verdadero y no hay injusticia en él. Ese es el verdadero. El que busca la gloria del que le envió. Entonces estas dos cosas son importantes para tu conocimiento, para ver cuál es la doctrina que estás recibiendo. Esa es toda la decisión. Ya somos salvos. Por eso muchos ven tan dichoso al ladrón en la cruz.
Mira, qué dolor tendría estar ahí clavado en un palo ahí, hermano. Mira, me hice una cortadita aquí en Texas, me hice una cortadita y anduve sufriendo con ese dolorcito. Y de repente me vino la idea, ¿cómo sabe qué dolor tendría Cristo con sus manos clavadas al palo y sus pies y todo el sufrimiento que había tenido por su cuerpo? Imagínate cómo estaba ese ladrón. Ese, lo único que le decía a su conciencia es: te lo mereces, ¿da? Por robarte la caja fuerte, mataste al guardián, te lo mereces. Porque eso es algo grave, tenían que haber hecho para que los estuvieran matando ahí. Y él se puso a maltratar a Jesús. No es que por la amargura de la muerte, pero de repente nace de nuevo. A mí me gusta la idea esa que dijo el hermano Sergio, dijo que de repente ese ladrón volteó a ver así a Cristo para maltratarlo y vio lo que decía arriba. Vio que estaba en 4 idiomas, la lápida sería, no. Tenía un letrero, la cruz, en 4 idiomas. Y cuando la leyó, porque Dios tiene sus formas, Jesús, el rey de los judíos, de repente despertó y vio, creyó y nació de nuevo en la cruz. Y estando así en los estertores de la muerte, Jesús le dijo: mira, hoy nos vemos en el paraíso, no tengas pena. Entonces ese pecadorazo se convierte en unas horas, nace de nuevo y se va al cielo. Quiere decir que ya en la noche estaba: gracias Jesús que me salvaste, platicando con él en el paraíso, porque ese fue el primero que se salvó por la fe en Cristo. En cambio nosotros nos bajamos de la cruz. Nosotros creímos, nacimos de nuevo y queremos vivir muchos días. Y entonces en esos días volvemos a pecar, volvemos a tropezar. Y estamos en el peligro que nos hablen de doctrinas erróneas. Porque la doctrina errónea tiene que estar envuelta para regalo bien bonita, para que uno la quiera. Digamos, así calcula el enemigo. Así calcula el enemigo. Mira un cristiano que es, digamos, idólatra, ¿verdad? Que le gusta la Navidad. Le regala un Santa Claus, ¿verdad? Digamos, ve a un adúltero y le empieza a hablar, porque hay hermanos que pasan por alto eso. Que pasan por alto, digamos, el adulterio. No es nada, hermanito. Dele duro. Si David tenía 9 y Salomón 1000. ¿Y usted cuántos ha tenido? Pues yo solo 3. Vaya a ver, le faltan 6, dale. No, se van haciendo a su modo. La doctrina se va haciendo a la forma de pecado. Pero nosotros no fuimos entregados a esa forma de doctrina, sino que nos dieron algo coherente. No a la idolatría, no al sexo ilícito. Y lo coherente, que uno se enamore de su mujer, que uno la trate bien. Hubieras dicho amén, hermano, ahí para que tu esposa se emocionara, hombre. Ay, al fin, a los 60 años, me va a tratar bien este hombre. Pues más vale tarde que nunca, oiga. Dios nos ha dado una doctrina. Por eso dice la Biblia: yo quiero alcanzar aquello. ¿Cómo me gusta ese verso y esa canción? Quiero alcanzar aquello para lo cual tú me alcanzaste. Que Dios te hizo nacer de nuevo para algo, te tiene un plan bien bonito, te va a gustar. Tiene un plan lindo para todos nosotros. Pero ¿en qué se basa ese plan? En la obediencia a la doctrina. Si uno no sigue ese sendero, nunca va a conocer el plan, sino que lo vamos a dejar plantado al Señor. Y no tengas pena, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Pero yo digo que el punto debe ser que cada uno quiera hacer lo que tiene que hacer.
para aquello para lo cual fuimos alcanzados. Sostengámonos en la doctrina a la que fuimos entregados. Cierra tus ojitos. Padre, por nuestra propia fuerza no podemos. Cierra tus ojitos para hablar un ratito con el Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por hacernos entender esas cosas que son profundas. Gracias. Todo lo que tenemos te lo debemos. Todo lo que somos te lo debemos. Ten misericordia de nosotros en nuestras desobediencias, en nuestras necedades. Señor, ten misericordia. Corrígenos con tu mano bondadosa. Ve dirigiéndonos, Señor, para alcanzar la meta, tu promesa de la vida eterna. Padre, yo bendigo esta iglesia. Te ruego, Señor, que nos tomes en consideración para que enseñemos a esta bella ciudad de San Diego. Ábrenos puertas, Señor, para que seamos referentes por la doctrina que nos has dado, que podamos ser referentes a los cientos, a los miles, esas miles de almas que están, Señor, en la confusión, en el desorden, que podamos ser para ellos, Señor, como la lámpara, como el faro que los dirija al buen puerto, sin irse a pique, sin naufragar. Yo bendigo, Señor, a este pueblo y te ruego que lo levantes para iluminar espiritualmente esta bella ciudad. Que viendo, Señor, la palabra, la doctrina a la que hemos sido entregados, vengan más y más. Que vengan muchos, Señor, a la casa tuya. Y a nosotros, sosténnos, afírmanos, porque la doctrina es para afirmarnos, afirmar nuestra vida en tu camino. Señor, yo levanto mi mano a favor de tu pueblo y lo bendigo. Levanto mi mano a favor de esta casa y, Señor, los que han abierto sus brazos para recibirnos, bendícelos, Señor. Aquello que tú les has mandado a hacer, permítelo que lo hagan con alegría. Y a nosotros, Señor, muéstranos el camino, la grandeza de la doctrina a la que tú nos entregaste. Así los bendigo, Señor. Sánanos, sana nuestro espíritu y nuestra alma y también nuestro cuerpo. Danos vida, Señor, por amor a tu nombre. Te rogamos que nos des vida y salud. Bendice nuestros proyectos, nuestras ilusiones, aquello, Señor, que tú nos das a pensar, para que tu iglesia sea engrandecida y que la gloria sea para ti. Así los bendigo, Señor. Llévanos con bien a casa y danos el día de mañana la fuerza espiritual, almática y corporal. Danos la fuerza para cumplir nuestro trabajo, nuestro llamamiento, para cumplir todo aquello, Señor, que hemos entendido hasta hoy. En el nombre de Jesús. Así, con tus ojitos cerrados, dile: Señor, en tu nombre, gracias, Señor. Gracias, Padre. No tengo más que darte las gracias.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por habernos entregado, Señor, a esta forma de vida, en la cual, Señor, anhelamos un día, Señor, presentarnos delante de ti, habiendo corrido la carrera, peleado la batalla y guardado la fe. Gracias por tu palabra, Señor. Que se cumpla lo que está escrito, que no regresará vacía, sin haber hecho el efecto para la cual ha sido enviada. Ayúdanos no solo a guardarla, a atesorarla y a conocerla, sino a vivirla conforme al diseño que está escrito en ella. Y que podamos alcanzar todo aquello para lo que fuimos alcanzados en Cristo Jesús. Señor, la sellamos en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, que nos lleves en paz, en bendición a casa. Señor, y conforme a tu voluntad, que el día de mañana nos des no solo esa nueva misericordia, sino la fuerza para seguir adelante, Señor, hasta alcanzar el supremo llamamiento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Pero también, Señor, oramos por tu siervo. Padre, bendícelo, espíritu, alma y cuerpo. Señor, conforme al deseo de su corazón, manifiéstate, Señor, por cuanto sabemos que se deleita en tu presencia. Concédele ese deseo de su corazón. Guárdalo, protégelo, dirígelo, Señor, no solo en este llamado, en su faena, en su llamado apostólico, donde vaya seas tú también sosteniéndolo, guardándolo y bendiciendo su entrada y su salida, Señor, de hoy y para siempre. Por favor, Señor, que su ser integral sea fortalecido, bendecido, conforme, Señor, a tu misericordia. No solo a él, su esposa, su casa, sus hijos, sino a la iglesia también, Señor, que tú le has dado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por su vida, Señor, y gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por